acompañan de otras instituciones, jóvenes egresados, que también veo por aquí algunos, los jóvenes que en esta ocasión egresan. Sean todos bienvenidos a esta conferencia que la Escuela Normal Rural General Ramos Santos ha organizado con motivo de su cierre de cursos. Sí, es un verdadero honor tener el día de hoy a un invitado tan distinguido como el doctor Manuel Gilantón. Solo leeré algunos datos, los datos más relevantes de la trayectoria muy destacada del doctor Manuel Gilantón, conocido creo que por la abrumadora mayoría de todos los quienes estamos aquí. El doctor Manuel Gilantón es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por Flaxo, es doctor en Ciencias con especialidad en Metodología y Teoría de la Ciencia por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Entre 1980 y el 2010 fue profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana. A partir del 2010 ingresó al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Sus líneas de investigación son la sociología de la educación, actores, procesos y estructura en la educación superior, epistemología de las ciencias sociales, metodología de la investigación social. Los proyectos que tiene actualmente en curso el doctor Manuel Gilantón son la cobertura y desigualdad en acceso a la educación superior, génesis y evolución y desarrollo del oficio académico en México, la educación más allá del aprendizaje y los mercados, la reconfiguración de la profesión académica. Como ustedes pueden advertir, es un invitado que nos honra tener el día de hoy aquí con nosotros. Él nos va a plantear la conferencia titulada Reformas Educativas 2013-2019, Cambio y Continuidad. Les pido a todos los presentes si pueden poner su celular en vibrador, en modo avión, de manera que no haya ese tipo de distracciones que a veces suceden. ¿Sí? Y sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al doctor Manuel Gilantón. Muchísimas gracias. No sé si voy a aguantar todo el rato parado porque el fútbol cuando uno lo juega de joven, pasados unos meses que lo deja uno de jugar, varios, o sea, bastantes años, cobra factura y me lastimé un menisco. Entonces, sí quiero hacer de pie lo siguiente. Muchas veces me han dicho a mí que el que esté yo en algún lado es un honor, y yo quiero decirles que es al revés. Y sinceramente, el sistema educativo mexicano es puede ser visto de dos maneras. Se puede ver como una estadística, un libro, materia de lectura o de estudio. Eso es importante, pero sobre todo para entender el sistema de la educación en México, uno tiene que caminar, aunque sea con bastón, cuando se lastima la rodilla. ¿Y qué quiere decir caminar? Yo creo que no entendemos a la educación mexicana si no hemos visto una escuela multigrado, si no hemos estado en un jardín de niños, si no hemos, como en esta ocasión, estado en San Marcos o en Tiripetío, en Ayotzi. El sistema educativo mexicano hay que caminarlo, hay que saborearlo, ¿no? Y sobre todo cuando es, como en esta ocasión, una posibilidad de platicar con ustedes sobre las cuestiones de las reformas, pero una normal, y aprovechando que muchos de ustedes se van a graduar y otros que me están escuchando son profesores de hace tiempo, yo quiero decirles que México va a tener una reforma educativa sólida y México va a ser un país más decente cuando comprenda que los intelectuales más importantes de México no son los que están en el Sistema Nacional de Investigadores o los que están en la Academia Mexicana
sino son las profesoras y los profesores de la educación básica y quienes nos forman, porque son los que contribuyen con nuestros niños y niñas a la consolidación, a la conformación de sus estructuras cognitivas, como diría el profe Piaget. El país está al revés. El país le otorga gloria y boato a quienes están sobre hombros de gigantes, porque todos los que damos clases en las universidades podemos trabajar gracias a que en una fecha, para todos los chiquillos, los muchachos que atendemos, anterior, alguien tuvo la paciencia para enseñarles a aprender. Y en ese sentido, yo quisiera decir que los intelectuales más importantes del país son ustedes, y quienes están a punto de salir ya después de su periodo formativo van a entrar a la profesión más importante de todo un país moderno. Cuando eso ocurra, cuando nosotros logremos que los gobiernos, que las autoridades y que la sociedad comprenda que aquí es, digamos, en esta escuela, en estas escuelas, en las escuelas de educación básica, es donde se construye a México, en ese momento las reformas educativas no van a tener que ser grandes dictados desde las calles del centro histórico de la ciudad, sino van a ser la realidad cotidiana que ya es y no ha sido reconocida. Hace poquito terminé un libro, una novela, se llama Gran Cabaret, es una cosa maravillosa. Y cada que termino un libro, me pasan dos cosas. Lamento, si es bueno, que se haya acabado. No sé si les pasa, ¿no? Ya se acabó. Pero la segunda es que, además de agradecerle al autor o a la autora, me acuerdo de qué maravilla aquella persona, profesora o profesor, o conjunto de profesoras y profesores, que me enseñaron a leer y escribir. Y qué maravilla que no me enseñaron a leer y escribir para pasar el examen de PISA, ni enlace, ni planea, que me enseñaron a leer y escribir para poder disfrutar la novela que acabo de terminar. ¿No? Aprender a leer, aprender a escribir, aprender a tener un razonamiento lógico, es algo que va muchísimo más allá de cualquier examen estandarizado. Muchas gracias por invitarme, y voy a tratar, en la medida de lo posible, de mostrarles en esta conferencia algunas pistas para pensar qué ha pasado entre 2013, la reforma de Peña, y 2019, nuestro año en el cual están ya se aprobó la reforma constitucional del tercero y están en proceso de las leyes secundarias. Hacer un contraste y, como siempre digo cuando empiezo, reciban esto como lo mejor que yo puedo hacer dada mi chamba, ¿no? Mi trabajo es tratar de entenderle a lo que alcanzo a ver como sociólogo. Ustedes son los que saben la educación básica. Entonces, si me dan permiso, me siento. La primera cosa que quiero plantearles es que hay un momento en que se torció el tercero. Déjame poner más cerquita. Gracias. Para quienes no hayan leído un libro de Vargas Llosa que se llama Conversación en la Catedral, cuando puedan leerlo, ¿no? Vargas Llosa no piensa muy de acuerdo a lo que creemos nosotros en política, pero tiene algunas novelas que valen mucho la pena. Conversación en la Catedral es una de ellas. La catedral es una cantina, de esas cantinas que tienen nombre que lo protegen a uno, porque ¿a dónde vas? A la catedral. Que te vaya bien. ¿A dónde vas? Pues a mi oficina. ¿Han visto, no? Pues uno va ahí tranquilo, ¿no? A la tortillería, o sea,
sea, hay nombres maravillosos. Esta conversión en la catedral, hay un momento en que Zabalita, que es uno de los personajes, platica con otro y se hace una pregunta al respecto del Perú. Se les voy a decir, como lo dice el escritor, le pregunta Zabalita a su interlocutor, le dice: oye Zabalita, ¿cuándo se jodió el Perú? Brutalmente triste por lo que considera el destrozo de su país. Emulando un poco esa frase sobre el Perú, quiero proponerles como primera cuestión esta idea de cuándo se torció el tercero. Bueno, se trata de lo siguiente. Este artículo ha tenido más o menos 10 reformas de 1917 a la fecha. Y un día me dio por pensar, estudiando los artículos, las diversas reformas, que tenían distinto tamaño. Yo decía, a ver, ¿por qué va creciendo el artículo tercero? En 1917 es el periodo en que se funda en nuestra Constitución el artículo tercero. Después, en 1934, hay una reforma que consiste en que se expresa que la educación que imparte el Estado será socialista. Luego, en 46, se vuelve a la cuestión de la unidad nacional, En 80 hay otra reforma porque se incluye en el artículo tercero que las universidades que gozan de autonomía van a tener ciertas características. Y luego, en 92, hay algunos ajustes por redefiniciones en la laicidad. Bueno, fíjense ustedes cómo pasamos de un artículo tercero que tiene 71 palabras. Uno se puede imaginar a Venustiano Carranza ahí en Querétaro, donde estaban redactando, ¿no? Cuidando mucho el artículo tercero. 71 palabras. Luego, vean cómo vamos subiendo, ¿no? Porque el artículo se va haciendo un poquito más complejo. No los voy a aburrir, porque también podemos ver párrafos, ¿no? El tercero de la Constitución del 17 son 3 párrafos. Después ya pasamos a 10, a 12, ustedes lo pueden ver ahí. A uno le da como tiene Word, por poder contar las cosas así ahora muy fácil, ¿no? En mi libreta hay hasta caracteres sin espacios y con espacios, ¿no? Formas de... Pero fíjense cómo va subiendo tanto el número de palabras, párrafos y líneas. Luego tenemos otra serie de reformas. En el 93, la reforma consiste en que se incluye como parte de la educación básica la secundaria. En 2002 es cuando crecimos para abajo, para bien, Es decir, se quiso que México tuviera 12 años de educación obligatoria y se decidió, en vez de hacer la prepa obligatoria, hacer 3 años de preescolar obligatoria, ¿no? Todavía no lo conseguimos, pero la razón de la reforma de 2012 es esa. En 2011, ajustes a los derechos humanos. En 2012, otra reforma. ¿Por qué? Porque se introduce que la educación media superior va a ser parte de la educación obligatoria. Y llegamos a la de, está en rojito, la de 2013, a la que voy a llamar la reforma del Pacto por México, que es la reforma pues de Peña Nieto, Choifet, Nuño y Otto Granados, los presidentes y los 3 secretarios de Educación. ¿Qué es lo que sucede?
pasamos del orden de 7 centenas de palabras, si ustedes quieren, de 15, 16 párrafos, o de entre 54 y 61 líneas, a una barbaridad. Es decir, algo sucede entre 2012 y 2013 que modifica la estructura del artículo. Y en política y en la vida, forma es fondo. Es decir, para decirlo de alguna manera, ante un cambio así, allá hay gato encerrado. ¿Por qué? Fíjense, cuantificando el cambio, ¿no? En 2013 hay un incremento del 213%, una multiplicación se multiplica por 3.1. Pero lo que es interesantísimo es que si uno se mete a estudiar, y se lo recomiendo, es que el 62% de esas 2.402 palabras, 43 párrafos o 189 líneas, casi 2/3 partes del artículo 3 son laborales y administrativas. Y solamente el complemento del 38% tienen que ver con los valores o principios que el Estado mexicano tiene como su proyecto educativo. Ahí se torció el tercero. Porque abandonamos, y en esto no hubo ninguna ingenuidad, aquí hubo un proyecto de control del magisterio, de control del país, de posicionar la educación al servicio de cualquier otra cosa menos la de un proyecto nacional. Y para eso lo que hace el Pacto por México, es decir, PRI, PAN, PRD, y supongo que el verde porque siempre está al servicio de las peores causas, ¿no? Esa cosa que se llama un Pacto por México, esta reforma que ocurrió, el hecho de que 2/3 partes sean laborales y administrativas es algo que tiene que tener una explicación. Y la explicación a la que voy a tratar de referirme va a ser sintética con respecto a 2013, luego voy a proponerles cómo mirarla a contraluz, la de 2018-19, y luego qué efectos tiene, a mi juicio, para el normalismo, porque estamos en una normal, y en una normal, aunque no sepa mucho de eso, me voy a atrever a decir algunas cosas que luego me corregirán, ¿no? Pero esta es la idea. ¿Qué pasó cuando Peña y sus gentes llegan, ven, si ustedes se acuerdan, por ahí hay un señor que hizo un video y ven un camión desvencijado, con los vidrios rotos, con la palanca de velocidades amarrada con un mecate, con las llantas ponchadas, el motor pésimamente mantenido, sin aceite, los asientos y las vestiduras rotas, y llegan estos cuates con gel, ¿no? Yo a veces pienso que cuando digo que llegan con gel es porque tengo envidia, porque yo no tengo ni dónde ponerme gel, ¿no? Pero recuerden ustedes al novio de pastel de bodas que tuvimos de presidente, ¿no? A Enriquito y sus cuates, ¿no? Ese camión es el sistema educativo. Está roto. Está en un camino lleno de lodo y baches, destrozado y de subida. Y entonces dicen, como es su lema, nosotros no venimos a administrar a México, venimos a mover a México. Vamos a cambiar esta situación. Y decidieron ponerle corbata a los choferes
y falda plisada a las conductoras. Y como el Víctor, ¿no?, se pusieron la corbata aquí. Es decir, siendo tan complejo el proceso educativo, lo simplifican, y para poder hacer esto tuvieron que hacer una modificación constitucional de una profundidad y de una perversidad muy importantes, ¿no? Esta cosa del camión y el camino es un video que grabé en septiembre de 2013 diciendo que esta reforma estaba equivocada porque culpaba al magisterio de todos los problemas educativos sin tomar en cuenta las condiciones del camino, la desigualdad social mexicana y las condiciones del sistema. Por eso uno de los títulos que a mí más me gustan es que a veces soy Manuel Gil, pero algunas veces también soy el profe del camión. Y cuando soy el profe del camión, ya, sí siento que realmente así me gustaría llamarme, ¿no? Alguien que pudo poner en una metáfora lo que estaba sucediendo. Porque lo que estaba sucediendo más allá de la metáfora es lo siguiente. En síntesis, el magisterio fue acusado de todos los males. Es por culpa tuya, profesor, profesora, que sacamos malos resultados en PISA y en Enlace y en Planea. Es por tu culpa, ¿no? Y te acuso. Además de acusarlo, el magisterio fue acosado. Fíjense, acusar y acosar. ¿Y cómo lo acosan? Lo acosan poniendo examinaciones a pasto y haciendo que por primera vez una evaluación fuese condición de permanencia laboral. La evaluación, que es un medio, se convierte en un fin. Además de acosarlo, no se le concibió en esta reforma al magisterio como un sujeto, un actor en el cambio, sino como una cosa a cambiar. Y a cambiarla desde arriba, a cambiarla desde... ustedes estaban muy chavales, la mayoría, bueno, todos estaban muy chavales hace 6 años, yo también, y me acuerdo que decían los funcionarios: vamos a profesionalizar al magisterio. Profesionalizar a alguien, en la misma expresión, profesionalizar a alguien es desprofesionalizar, porque una profesión la regulan los profesionales, no se regula desde arriba. Es como cuando, trabajando yo en Chiapas, hace muchos años, un colega me dijo: Manuel, te voy a hacer tu autocrítica. Yo dije: no, la autocrítica es de quien la trabaja. O sea, nadie puede hacerte autocrítica. Todo el mundo me puede criticar, pero la autocrítica es mía. Bueno, profesionalizar a un grupo de personas desde arriba es justamente quitarles su capacidad profesional para reducirlos a una manipulación desde arriba. Pero bueno, se dice, nos vamos son ustedes unas cosas, las vamos a poner en orden, ¿no? Y ojalá nunca olviden esto en su práctica los que se van a graduar, y ojalá no lo olvidemos nosotros. La palabra infancia significa sin voz, infans, sin palabra, y sin palabra en los dos sentidos. No tiene voz, pero tampoco cumple. Y a 1,5 millones de personas que conforman el magisterio mexicano se les arrebató la voz y se les consideró sin palabra. Se les consideró el problema.
se les acusó y se les acosó. Esta cuestión, que parece ser menor, para nada lo es. Te arrebato la palabra a ti, normalista, te arrebato la palabra a ti, docente, profesor, y además, desde la soberbia del poder, se acusa al magisterio, se le acosa y se le presenta en todos los medios de comunicación y por todos los medios como un conjunto rijoso de ignorantes, de personas incumplidas, con unas dosis de clasismo y de racismo impresionantes. No se me va a olvidar nunca que, como dice Manuel Ordorica, un colega, quien era secretario de Educación en ese entonces, Carlos Loret de Mola, ¿no? Mexicanos primero, ¿no? Es una broma, pero lo que hizo ese señor, o ese muchachito, y lo que dañó a México, es nada más como un botón de muestra. Pero estaba en su noticiero y dijo: ¿usted dejaría a sus hijos con ese? Y esa y ese eran profesores mexicanos. Hombre, no eran finlandeses, no iban de frac, pero éramos nosotros, éramos los profesores de la escuela pública. Y lo que decía Loret de Mola es: ¿usted dejaría a sus hijos con esas personas? Los van a dañar, los van a lastimar. No solamente hay una acusación, hay una desacreditación del magisterio que se construyó con muchísima paciencia, con muchísima actitud de clase y de racismo. Entonces, esta reforma, que así podemos ir como viendo nada más en sus líneas generales, ay Dios, espérame. Bueno, aquí quién sabe qué hice, pero no importa. Otro actor fundamental eran las niñas y los niños, y si los profesores fueron mudos, los niños y las niñas ni los vieron, eran espectros. No opinaron nunca sobre su escuela, no se les pidió su parecer, ¿no? Ellos lo concebían como unas cubetas a las que había que llenar de conocimiento. Y se le da autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación para que en esa reforma, en ese entramado, digamos, de legislación, se convirtiera en un actor muy importante de los procesos laborales, porque en el fondo el incremento en las palabras y en las líneas del tercero fue la inclusión en el artículo tercero de un régimen laboral de excepción para el magisterio. Es decir, se requería, a juicio de estos reformistas, generar un sistema de regulación laboral para los profesores y las profesoras basado en el miedo, el control por la precariedad laboral. Entonces, se le da la autonomía a este instituto, pero se rehúsan a ejercerla, no lo hacen, y subyace a todo esto un proyecto educativo no nacional, sino derivado de los acuerdos de la OSD. Entonces, como decíamos ayer y como dijimos durante muchos años, el magisterio nunca dijo reforma no, sino dijo reforma sí, pero no así. Tampoco se negó a la evaluación. Sí, la evaluación sí, y si quieren más exigente, pero no un examen de opción múltiple y una planeación pedagógica argumentada para jugar
puesto o para jugarte el prestigio. Dicen que no fue punitiva porque corrieron a pocos. ¿Cuántos se jubilaron? ¿Cuántos profesores y profesoras sabían perfectamente que eran buenos y buenas maestras, pero que a la hora que les iban a preguntar no les iba bien? ¿Por qué? Porque hay una frase que a lo mejor por ahí viene de un señor que se llama Bierbaum, que les recomiendo la observen. Si no podemos medir lo que es valioso, acabaremos por valorar nada más lo que es medible. La profesión docente está llena de cuestiones intangibles que solo se pueden ver si se sabe respetar el oficio. Pero si tú tienes que evaluar a 400,000 personas cada año, pues vas a restringirte a valorar lo que puedes medir, aunque lo que puedas medir no sea lo más valioso. Si me permiten, les cuento que en estas andanzas por las escuelas, un día me tocó estar en un grupo de profesores y profesoras que se preparaban para la evaluación del desempeño, y estaba un profe que coordinaba el grupo, y no sé si se acuerdan que el servicio profesional docente, no sé si ustedes sepan, tenía un simulador. Bueno, era un simulador el servicio, pero tenía un simulador, que quiere decir que tenía como unos ejemplos de cómo era el examen, ¿no? Y recuerdo que estaban profesoras y profesores tratando de prepararse para presentar el examen, y quien les estaba echando la mano proyectó así en un cañón un reactivo que decía: si una niña o un niño en su salón tiene dificultad para calcular el área de los cuerpos, ¿qué tiene usted que hacer? Opción A, darle 6 coscorrones. Estoy inventando. Opción B, quedarme en la tarde junto con otros niños para darles clase y que procuren entender. Opción C, reportarlo a la dirección. Y opción D, mandar un mensaje a su casa diciendo que cuando llegue su papá de trabajar, se pongan a calcular el área de las habitaciones de su casa. Y les preguntó: ¿cuál es la correcta, maestras y maestros? Una profesora levantó la mano y dijo la opción B, la que decía: pues me quedo en la tarde y trabajo más con ellos para ayudar. Y le dice el instructor: maestra, ya le dije que no responda lo que usted piensa, responda lo que piensa que debe usted responder los del INE. Y la maestra angustiada dijo: pero ¿cómo voy a saber qué quieren que responda? Profesora, ¿quiere conservar el empleo? No responda lo que piense, responda lo que dice la guía. O sea, no refleja la realidad de su práctica. La opción correcta era la opción B, que era que cuando llegara el papá de trabajar, le ayudara a calcular el área de las habitaciones de su casa. Y ahí sí fue muy conmovedor, porque la maestra daba clase a un grupo étnico cuyas casas eran redondas. Entonces eso de pi por radio al cuadrado iba a estar en chino, ¿no? Pero ojo, la frase del instructor es: no responda lo que usted cree, responda lo que cree que debe usted pensar los de aquí. Es decir, no era una evaluación que recogiera lo que el profesor o la profesora sabía, sino era una evaluación que lo que recogía era cuánto se sabía de la guía que había que estudiar. Y en ese sentido, muchas personas que no habían sido nunca formados en una normal, que no llevaban 4 años de prácticas viendo salones,
podían sacar mucho mejor calificación que una profesora o un profesor con 20 o 25 años de experiencia. Entonces, esa evaluación, no. Evaluación sí, pero no así, ¿no? Y también se decía, transformación educativa sí, pero no sin nosotros, no sin el magisterio. Esta es la segunda parte. La primera parte es cuándo se torció el tercero. La segunda es recordemos lo que nos pasó. Ese brinco que dio el artículo tercero en su cantidad fue porque se metió dentro del artículo tercero todo un régimen laboral de excepción. Se los recuerdo muy rápido. Se dice que los términos o los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia en el trabajo van a estar regulados por el Congreso a través del Servicio Profesional Docente que va a estar establecido en la SEP. Y va a haber un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación que le va a decir al Servicio Profesional Docente si la evaluación que hace es correcta o no. Y luego ese artículo tercero dice cómo se conforma el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que va a tener 5 consejeros que van a ser electos por una terna en la Constitución. Son asuntos que deben ser parte de un reglamento, ¿no? Y el Servicio Profesional Docente va a hacer esto y esto y va... Casi la Constitución decía cuál era el tipo de sangre que tenía que tener el ocupante de la terna para el INE. Por eso se carga el artículo tercero, pero más allá de la cantidad, colegas, lo que se hace es que en vez de regular las relaciones laborales en el artículo 123, también de 1917, que es el artículo respecto al trabajo, se saca al magisterio del apartado B de la Ley Federal de los Trabajadores de Excepción del Estado y se le pone en un régimen especial. Ojo, ninguna profesora y ningún profesor, de acuerdo a la ley de Peña, iba a tener nunca base o definitividad en el empleo. Cada 4 años se tenía que evaluar hasta que se muriera. La noción era, si el trabajo está en riesgo, las personas se van a preocupar más. Es la lógica del terror, ¿no? Y además pasa algo que yo creo que es una enorme vergüenza. Se aplica retroactivamente la ley y los derechos adquiridos por las profesoras y los profesores mexicanos hasta ese momento son eliminados con el argumento del interés superior de la infancia, cuando los derechos humanos deben ser todos iguales y no tienen por qué estar en contradicción. Y es una vergüenza para el CENTE haber permitido eso. O sea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, abyecto, permitió que se hiciera una aplicación retroactiva de la ley y durante 6 años apoyó a la reforma hasta el último día. Y al día siguiente de la celebración de los 6 años del triunfo de López Obrador, el martes siguiente saca un desplegado el CENTE oficial diciendo que es incondicional de la cuarta transformación. Un sindicato así, que está al servicio abyecto del mejor postor, es una de las cosas más importantes de las que hay que sacudirse para que el magisterio en México tenga y recupere su dignidad y que no haya alguien que está tomando su voz y vendiéndola por un plato de lentejas. Así sucedió. ¿Qué pasa ahora? Es la tercera. ¿Qué hace el nuevo régimen, el régimen del presidente López Obrador? ¿Y qué dictamen se ha aprobado? Bueno, aquí se parte de otro diagnóstico, ¿no?
Es decir, ya no se tiene la idea de que la causa de los problemas educativos reside en el magisterio, pero pasa una cosa que yo creo que sí es de lamentar. Fíjense que se conserva la misma estructura procedimental de la reforma de 2003. Es decir, se usó el mismo telar que la de Peña, nada más se le cambiaron algunos hilos. Y eso es algo muy desconcertante cuando este régimen se propone una cuarta transformación y todos esperábamos el 12 de diciembre pues una propuesta educativa del mismo tamaño. Y lo que se entrega es una reforma espejo de la reforma de Peña con algunas modificaciones. Y esto ocurre porque es una propuesta pragmática y no programática. Una propuesta pragmática es, a ver, ¿cómo le hacemos? Una respuesta programática es, ¿qué idea de educación tiene este país y este régimen que quiere transformar? Optaron por el pragmatismo, descuidaron la generación de un programa educativo. Y lo que sucede es que el pragmatismo tiene límites. Cuando uno lee la iniciativa del 12 de diciembre, uno lo que encuentra es que pragmáticamente se dice: hay que pasar una nueva ley porque el presidente ya dijo que iba a abrogar la mal llamada reforma educativa. Y pragmáticamente el equipo de Moctezuma y sus colegas, su equipo, le propusieron al presidente: mira, hay que cuidar el flanco izquierdo, hay que quitar la permanencia. ¿Se acuerdan que la permanencia fue el problemón? Quitémosle que la evaluación va a tener que ver con la permanencia. Y por otro lado, digo, con eso ya nos van a dejar pasar los radicales de izquierda. Y para cuidar el flanco derecho, mira, vamos a sostener el mismo esquema que 2013, pero en vez del INEE vamos a hacer un organismo diferente, y en vez del Servicio Federal Docente vamos a hacer otra cosa. Y entonces, pragmáticamente haciendo esos dos cambios, pasa la ley. Se cumple con la promesa de abrogación. Esta cuestión del pragmatismo es usar la misma estructura, pero con algunos hilos distintos. Para mí es muy importante decirles que, porque creo y tengo mucha esperanza en México, y tengo mucha esperanza en este cambio de gobierno, y tengo mucha esperanza en que la educación se transforme, es que considero que es necesario no aflojar la perspectiva crítica. No le ayuda para nada a la actual gestión que le digamos a todo que sí. El propio presidente dice que no, que él prefiere intercambio. Y de este tipo de intercambios ha habido varios y fuertes. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La pregunta que se hace un profe como yo, el profe Manuel Gil, es ¿por qué durante toda la transición no pensaron en otro modelo educativo? ¿Por qué se amarraron a la estructura de la reforma de Peña? La cuarta cuestión es, en cualquier texto constitucional, pero tomemos el de 2013, hay 6 dimensiones. Uno son los elementos sustantivos, o sea, la educación que imparta en México va a ser de tales y tales y tales características. A eso llamémosle elementos sustantivos. Luego va a tener, la que en 2013 tiene un eje y la institución que la legitima. La de 2013 metió aspectos laborales, luego puso cuestiones administrativas, reglamentos organizativos y hasta políticas públicas. Por eso crece a 2.500 y pico de palabras. Bueno, ¿qué es lo que hizo en 2013 como repaso?
conjunto de características y valores que propuso la reforma de 2013 es más o menos los que había. Pero ¿qué dice? Acuérdense, la educación va a ser de calidad. Y para garantizar que sea de calidad, va a haber un sistema nacional de evaluación educativa, a cuya cabeza va a estar el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Ese ya es un aspecto de orden administrativo y laboral. Se hace el servicio profesional docente, se dice cómo va a funcionar y cómo se organiza el INEE, ¿no? Y se dice cómo se van a elegir sus titulares y muchas otras propuestas específicas. Eso se hace en 2013. ¿Y qué ocurre en la reforma de 2019? Que hay, y voy a empezar con la primera parte, ¿se acuerdan? De las 6 dimensiones es qué características y valores propone. Y ahí sí, el nuevo texto constitucional es un texto constitucional muchísimo más esperanzador. Fíjense ustedes, tomando al pie de la letra lo que dice. Dice que la educación es un derecho. Yo lamenté muchísimo que de la versión inicial a la aprobada se quitara el término bienestar, porque me encantaría que un día se dijera que la educación en México tiene como objetivo procurar el bienestar de los mexicanos, no procurar ganarle a España en el examen de PISA, ¿no? Sino que tiene que ver con el bienestar de la lectura de novelas, de la lectura de Juan Rulfo, ¿no? de cosas que hacen que la vida sea y tenga sentido. Bueno, derecho a la educación, lo voy a pasar rapidísimo, ¿no? Va a garantizar desde el inicial hasta la superior. Es un compromiso muy fuerte que hace el presidente López Obrador. Va a ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Se basará en la dignidad de las personas, en derechos humanos, igualdad sustantiva, paz, valores, mejora continua. ¿Usted le quería poner un foto, Okay. Yo les dejo esta presentación, yo no sé. Es para ustedes. Dice que le va a dar prioridad a los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Para que accedan, pero también para que permanezcan. A diferencia del anterior que decía que los profesores eran el problema, esta reforma dice que las maestras y los maestros son agentes del proceso educativo y de la transformación social. Eso es algo que no hay que desechar. Aunque uno pueda criticar, hay que decir, no, espérate, esto está bien. También dice que van a tener derecho a formarse, capacitarse, actualizarse, no van a tocar la permanencia, es decir, la evaluación no va a tocar la permanencia. Eso es algo muy importante y es un triunfo del magisterio mexicano. Soterradamente o abiertamente, el magisterio de México sabía que en la medida en que la evaluación se convertía en un requisito laboral, en esa medida había que estudiar para el examen, aunque la práctica no cambiara. Y eso es muy, muy grave, ¿no? Al quitar la permanencia, creo que aclaramos la diferencia entre evaluación y supervisión. La autoridad educativa tiene que tener supervisión y el que no trabaja no debe cobrar. Eso es ley general del trabajo. La evaluación sirve para otra cosa, no para la permanencia. Eso creo que es un gran acierto. Mete cuestiones como perspectiva de género, que va a ser integral, convivencia, etc. Y sigue dignidad, integración familiar, ¿no? Va a estar contra los privilegios, equitativa, intercultural, fíjense nada más, ¿no? De excelencia, y define la excelencia como la mejora integral para el máximo logro del aprendizaje en función del desarrollo crítico y para fortalecer los lazos entre escuela y comunidad. Si comparamos 2013 con 2019, en términos de mirada educativa y compromiso con valores, son incomparables. Y en buena hora.
¿Qué es lo que los hace isomórficos? O sea, que tengan la misma forma. Bueno, pues ya la cuestión de los ejes institucionales. Es decir, si en 2013 era la calidad, ahora va a ser la excelencia. Y si en 2013 se iba a hacer el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, ahora se va a sustituir con el Sistema para la Carrera de los Maestros, de las Maestras y los Maestros. Es de esta que se espera pronto una ley secundaria también, ¿no? Del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, para la docencia, la dirección y la supervisión. Pero, para nuestra mala fortuna, se queda en el tercero un régimen laboral específico para el magisterio. No se le entra al 123, no se manda lo laboral al 123 para dejar al artículo tercero como el que guía la educación, sino que se incluyen aspectos laborales. En vez de decir que el ingreso, la promoción y la permanencia van a ser materia de control, digamos, del Congreso, habla de procesos de admisión, promoción y reconocimiento, sin tocar permanencia. Va a decir que debe hacerse en igualdad de condiciones, que van a estar establecidos por una ley específica. Ya no va a ser el servicio profesional docente, sino el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Vean ustedes la forma del mismo telar. Los concursos o los procesos establecidos van a ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales, con base en conocimientos, aptitudes y experiencia. Bueno, eso podía ser parte de lo regulado en un capítulo especial del apartado B. ¿Por qué el tercero? Se queda. Y luego, además, se quedan cuestiones administrativas. Fíjense, ya no va a haber INE, sino el Sistema Nacional de Mejora Continua. ¿Se acuerdan? Ya eligieron a los 5 miembros de la Junta Directiva y a los 7 del Consejo Técnico, ¿no? Va a tener, es un órgano público, todavía no se le llama de alguna manera, entonces le decimos el sin nombre, ¿no? Hubo la mal llamada y ahora ya está el sin nombre, ¿no? Es divertido eso. Bueno, se le dan todas estas características, pero entre una de las funciones que se le da es que dé estudios, indicadores y criterios, lineamientos para el magisterio como elementos de mejora. Sigue habiendo un intento desde el artículo 3 de controlar la carrera de los profesores. Y también mete reglamentos organizativos. Ya les dije, el sin nombre, la Junta Directiva, el Consejo Técnico, el Consejo Ciudadano, ¿no? Y el artículo 3 dice cuáles van a ser las funciones, cómo se integran las formas de elección, la duración del encargo, quién propone, quién aprueba, cuándo. Una barbaridad. Y además se proponen políticas públicas dentro del artículo, cuestión que no es necesaria. Por ejemplo, indica el artículo 3 que va a haber un programa para los normales, o bien que va a haber atención a grupos vulnerables y se les va a dar alimentación. Eso no es materia del artículo constitucional, es una política pública. Y hay algo inusitado, y aquí sí hemos roto el récord, porque este artículo ya no tiene 2.500 palabras, sino se acerca a 3.000, porque metieron una tira de materias. Está en la Constitución que se estudiará historia, geografía, civismo, etc. Y cuando dice arte, sobre todo la música, yo sí dije, a ver, ¿qué pasa? Fíjense, es materia constitucional que del arte se le va a dar prioridad a la música. Si llega otro secretario de Educación y otro gobierno y quiere darle prioridad a otra cosa, va a tener que hacer una reforma constitucional
para decir el arte sobre todo el teatro, o sobre todo la poesía. Si yo llegara a la Secretaría de Educación Pública, cuestión que sería muy dañina para la República, yo pondría, ¿no? Va a haber historia, geografía, civismo, deporte, sobre todo el fútbol, ¿no? Pero para poder poner el fútbol, que es lo que a mí me gusta, tendría que hacer un cambio constitucional. Esto es absurdo. Pero ojo, ojalá me equivoque, pero estos son las orquestas de la Fundación Azteca, que dirigía Esteban Moctezuma. La única vez que yo platiqué con él, antes de que ganara Andrés Manuel López Obrador, me dijo, oye Manuel, ¿no, tú crees, no sería padrísimo que en cada escuela hubiera una orquesta? Y yo le dije, pues en algunas escuelas te saldría con trabajos un trío o un cuarteto. Y me dijo, ¿por qué? Pues porque son multigrado y tienen poquitos chicos y niñas. Bueno, pero son muy pocas. Le dije, no, son el 40% de las escuelas del país. Me dijo, ¿tantas? Y le dije, ¿y quieres ser secretario de Educación Pública? Ya sé que en Zacatecas es el 55.7% de las escuelas, a la que asisten los más necesitados. Es una maravilla la música, colegas, pero es más maravilloso comer, es más maravilloso tener condiciones dignas en las escuelas, agua, baños. ¿Me explico? Yo esperaría de un artículo tercero una propuesta de desarrollo del país a través de la educación, y me encuentro con que por seguir el esquema de la reforma de Peña, lo que tenemos es ahora un artículo lleno de elementos esperanzadores metidos en una estructura administrativa, laboral y hasta curricular en la Constitución. No, si piensan ser secretarios de Educación, vayan pensando que si no les gusta la música como lo más importante, van a tener que hacer una reforma constitucional. Es decir, van a tener que tener 2 tercios en diputados, 2 tercios en senadores y más de 16 congresos locales. Aquí hay algo muy grave. El país está perdiendo mirada pedagógica y está sustituyéndola por una mirada administrativo-laboral. El país no se está comprometiendo con una educación que transforme el bienestar de la vida de las personas. Está expresando que lo que va a hacer, como artículo tercero, va a ser controlar al magisterio, de una o de otra manera. Hay que tener cuidado y hay que esforzarnos porque esto pronto no ocurra. Hay un cálculo equivocado. Miren, Mario Delgado, ¿se acuerdan de este señor, Mario Delgado? Diputado actual, dijo, no va a quedar ni una coma de la reforma de Peña. Pues quedaron comas, vocales, consonantes y estructura, ¿no? Pero ojo, ese señor Mario Delgado en 2003 era senador por el PRD y aplaudió la reforma de Peña. Tenemos una crisis sindical, tenemos una crisis política, tenemos una crisis de honradez y de dignidad humana. Juan Carlos Romero Hicks, actual opositor a esta reforma, fue en su diputado ahora, en su momento fue de los impulsores de la reforma de Peña. Y dice, no, es que nos está cayendo la planadora de Morena. Espérate, y la planadora del pacto. El pacto no necesitaba preocuparse por 2 tercios de los votos. Juntos siempre tuvieron entre el 85 y el 87%. ¿Me explico? Si la educación no sirve
para generar personas que sepan preguntar, dudar y tener principios y defenderlos, entonces la educación no sirve. Son de esas cosas que la educación produce cuando es una educación liberadora y no cuando es una instrucción controladora. Entonces, se equivocaron. Yo digo que más bien fueron pragmáticos, ¿no? Para librar el lado izquierdo de la permanencia, para el otro lado, ¿no? Y entonces, como decía León Felipe, poeta español, refugiado, por hoy y para mí, porque eso siempre hay que decirlo, ¿no? Hasta donde yo alcanzo a leer, y en regular ¿cómo se llama? Ejercicio de mis capacidades, porque pues ya lo gallego va poco a poco tomando más lugar en mi cerebro, no en pleno ejercicio de mis facultades mentales, pero sí haciendo lo mejor de mis esfuerzos. Yo digo que en una de esas hay que preguntar si tiene proyecto educativo la 4T. Proyecto educativo. No si puede mejorar la reforma de Peña, eso ya lo hizo. ¿No será momento en que, por ejemplo, fíjense qué maravilla, a través de las reuniones que están teniendo las normales en el país, se recupere una mirada sobre la educación? Proyecto educativo tiene es una pregunta. Si es lo que se presentó, no es consistente con una transformación tan fuerte. ¿Por qué se usó esta estructura y no otra? ¿Quiénes son los integrantes del nuevo equipo? Yo recuerdo a Nuño diciendo: cualquiera puede enseñar. Esa frase es una de las frases que han lastimado más a la historia de la educación mexicana. Cualquiera puede enseñar. Sí, miren, este es mi celular. ¿Lo ven? Ya se los enseñé. Sí, cualquiera puede enseñar, bruto de Nuño. Lo que es bien difícil es generar ambientes de aprendizaje. Porque como dice el profe Piaget, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Y lo que hacen las maestras y los maestros, lo que ustedes tienen que hacer al salir, lo que ustedes han hecho toda su vida, colegas, ha sido ver de qué manera se puede conseguir un modo de tal manera que de repente un chiquito que es mexicano y no es griego, en vez de decir eureka, diga: ¡órale! ¡Hijo! Cuando eso ocurre en un salón, en mi barrio, que es Narvarte, en las clases cuando entendíamos algo decíamos: ¡ay, güey! Entendimos, nos cayó el 20. Eso es lo que genera autonomía en el pensamiento. Y eso, ¿dónde se aprende? ¿Dónde se aprende a propiciar eso? En las normales. ¿Y cuáles son las escuelas más vilipendiadas y olvidadas y maltratadas por no solo la administración pasada, sino las anteriores? Las normales. Se pensó que debían de ser escuelas de turismo, las rurales. ¿Sí me explico? Entonces, metámonos por último, agradezco su paciencia, a esto del milagro de aprender que tiene que ver con estar aquí en San Marcos. ¿Quién es un buen docente? ¿No? Hay que tomar en consideración, me han ayudado mis profesores, que pues el buen docente tiene que saber de algo, ¿no? Bueno, un conocimiento. Pero también tiene que tener el dominio pedagógico del contenido a enseñar, de tal manera que pueda ocurrir el aprendizaje. ¿Y qué significa aprender? Aprender puede ser visto desde Ptolomeo o puede ser visto desde Kepler y Copérnico. Eso es con lo que termino, ¿no? ¿Quién es un docente? ¿No?
Fíjense, un buen docente no es el que sabe, o una buena docente no es el que sabe todo de su materia, sino aquel que tiene el dominio pedagógico, ¿no?, del contenido a enseñar. Esto que pongo ahí de Anthony Garrett dice, no se trata de que el mejor profesor es el que domina o sabe todo el contenido de su campo, sino el que tiene, porque se ha formado en una profesión específica, el dominio pedagógico del contenido a enseñar. No es cierto que el que sabe resolver quebrados pueda enseñar quebrados. No es cierto que... tampoco es cierto lo que decían, que el que sabe hace y el que no sabe enseña. Frase durísima, porque hace que todos los que somos profesores seamos una bola de fracasados. No, al contrario, como diría Aristóteles, la enseñanza es la forma más alta del conocimiento, porque no solamente hay que saber, sino hay que saber por qué se sabe lo que se sabe así, y además entusiasmar a otros por eso. Esa es una profesión compleja, más difícil que ser controlador de vuelos. Entonces, si tenemos que tener el conocimiento puede ser muy variado si ustedes son profesores de preescolar o primaria, o puede ser específico en secundaria, pero hay que tener oficio pedagógico del contenido a enseñar, ¿no? Y esa forma más alta del conocimiento es la capacidad para generar ambientes de aprendizaje. Yo me iría de hoy de San Marcos diciendo que confirmo que nadie enseña nada, solo aprende el que aprende, y que por lo tanto el oficio de la docencia es generar alternativas diversas para que cada estudiante, cada niño, cada niña, en su momento, e impulsado por estas multitudes de estrategias, diga, órale, hagan eso a 45 grados en el Valle de San Fernando en Mexicali. Como me decía ese profesor, mire, profe, si después de mi clase nadie se ha sacado un ojo, yo me doy por bien servido. Es ahí donde la infraestructura juega. ¿Cómo vas a poder hacer algo tan complejo en condiciones insalubres a 40 y pico grados? Me invitaron a Naucalpan, ahí en la Ciudad de México, a una escuela, una telesecundaria sin luz y sin tele, pero con una planta docente de mis respetos. Y me invitaron y dije, sí, pues, ¿cuál es la dirección? ¿De veras va a venir? Sí, voy. Me dieron la dirección, pero me dijeron, pero no llegue usted a la escuela, lo esperamos en tal esquina. No, hombre, no sean, son muy generosos, muy amables. Hágate cuenta, yo me sentía como que iba a haber una comitiva que me iba a recibir, y no es para tanto, ¿no? No, háganos el favor, profesor. Bueno, llegué a esa esquina, se subieron a mi coche y llegamos a la escuela que está en la calle con un nombre precioso que se llama Antiguo Ferrocarril a Acámbaro. Precioso nombre. Entramos a la escuela, platicamos sobre la reforma educativa, me platicaron lo que ellos hacían, cómo le podían hacer para hacer telesecundaria sin tele y sin luz, ¿no? Una tele se les había descompuesto hace una semana, pero era de esas gordas de bulbos, ¿no? De cuando yo era niño, que le pedía permiso a mi abuelita de ver cómo se iban perdiendo los bulbos, y de repente salía la imagen. ¿No tiene usted idea qué pipazos y pipazas, ¿no? De eso que dice uno, cállate, Manuel, aquí escucha. Bueno. Y entonces un profesor levanta la mano, un profesor de mi edad, no sé, sentón como yo, y dice, ¿sabe qué, profesor? Si de cada 10 estudiantes que tengo, uno
no se cae en la droga, ya la hice. Yo le dije, ¿por qué? Lo fuimos a recibir a esa esquina porque usted no hubiera llegado vivo aquí. En esta zona es en la zona en que hay más picaderos de heroína de toda la República. No hubiera llegado. Y su coche va a tener llantas al salir porque se los encargamos nosotros a los cuates que tenemos. Y nos va a permitir acompañarlo hasta esa esquina. Y yo decía, Nuño, Choifet, Peña, vengan aquí, no a la escuela que les pintaron ayer para que salga bonita la foto. Vengan donde el proyecto pedagógico es salvar por lo menos a 1 de cada 10 de las drogas. Híjole, pero si ese 1 de cada 10 que se salva saca poca calificación en PISA, no sé si imbécil, salvó su vida. Entonces, eso de que cualquiera puede enseñar es una barbaridad. ¿Qué significa aprender? Bueno, Ptolomeo, acuérdense aquel que decía que la Tierra era redonda y tal, ¿no? Proponía que hay un círculo y la figura perfecta es el círculo y ahí está el docente. Y echa su conocimiento, como diría Freire, como la educación bancaria, cubetas de llenado, ¿no? Bueno. Pero la revolución científica hizo que con Kepler y Copérnico, con Tycho Brahe y con otros señores, nos diéramos cuenta que la imagen o la figura perfecta no era el círculo, sino la elipse. Y la elipse está padre porque tiene 2 ojos. Y de ahí se deduce que un docente es siempre docente en la medida que tenga un vínculo con un alumno. Los roles sociales no son roles sociales porque los tengo, sino siempre son vínculos. No puedo ser padre sin hijo, no puedo ser novio sin novia. Siempre es un vínculo. Si el proceso pedagógico es siempre un vínculo, entonces hay que tener muy claro este concepto. Infancia, ya ven, ya lo dijimos, es alguien que no sabe hablar. Y por otro lado, alumno no es el que tiene falta de luces. La etimología correcta es alguien que tiene que ser alimentado. Entonces, ¿qué proyecto pedagógico sale si ustedes dicen, yo soy alguien que sé, el otro no tiene palabra y necesita mi alimento? Una educación bancaria. ¿Qué proyecto surge si consideramos que todos tenemos voz y alimento? En materia de formación docente, a mi juicio, siempre hay voz en el otro que estamos teniendo como estudiante, como alumno. También es cierto que el alumno requiere alimento, pero es capaz de sembrar. Y es capaz de sembrar junto con el maestro. Y entonces, a mi juicio, y en tanto llegue el jueves que se gradúan, ¿no? Yo les diría que si en San Marcos y en todas las rurales y en todas las normales no pensamos